En este cuarto módulo vamos a ver esta parte que hemos titulado Vocación a las obras de la cruz. Dejamos al padre Félix que llega a costas mexicanas. Lo primero que admira del paisaje mexicano es el Pico de Orizaba, impresionante volcán nevado. Y ya, bueno, llegan los padres, desempacan sus cosas en Veracruz, toman el ferrocarril que los lleva a la Ciudad de México, aquella impresionante urbe, y los padres maristas tienen en el centro de la ciudad una parroquia que se llama la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, que tiene anexo un hermoso claustro antiquísimo del siglo XVI que se llamaba el Colegio de Niñas, porque había sido un establecimiento para niñas indias nobles. Y ahí llegan los padres franceses. El padre Félix inmediatamente es nombrado superior y comienza su trabajo en esta nueva etapa de su vida. Aquí tenemos que hacer una explicación del contexto. El padre Félix venía de una Colombia agitadísima, con guerra, en donde había hecho muchísimas obras, y de repente llega aquí a una iglesia pues antigua, preciosa, muy cuidada, y la tarea de los padres maristas en México es atender a la colonia francesa que está en la Ciudad de México, porque el gobierno de Porfirio Díaz había traído a muchos franceses que pues tenían negocios en la Ciudad de México. Habían puesto pastelerías, cervecerías, sastrerías, sombrererías, barberías, habían puesto fábricas de muchas cosas, tenían tiendas de muebles, de ropa fina. Entonces era una colonia grande, productiva, y era gente bien acomodada, fina y perfumada, que querían tener pues un trato especial. Las misas todas eran en latín, pero grupos que se pudieran relacionar en francés, pláticas en francés, y ahí estaban los padres maristas. Bueno, ahí llega el padre Félix. Esta iglesia en el centro de la Ciudad de México, pues le provoca a él, pues como era él activísimo, inmediatamente empieza a ponerse manos a la obra, pero siente un vacío ante la activísima vida apostólica que llevaba en Colombia y su nueva realidad. Pues ahora era una vida de comunidad muy estrecha, salir a confesar a las señoritas, a las señoras, dar una plática a los empresarios, etc. Entonces él siente ese vacío y le pide al Espíritu Santo que le muestre un camino más pleno. Bueno, esto va a irse desarrollando poco a poco en él, esa como necesidad de decir, a ver, caramba, yo vengo de comerme el mundo y aquí, pues ni pastelitos, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos también pensar que, pues Dios le preparó este espacio, ¿no? Fue como un paréntesis en esa volcadísima vida de misión, de repente, pues, paréntesis, y él va a tener un encuentro fundamental en este periodo de su vida. Y la gente de verdad no se encuentra a Dios en lo abstracto, sino al calor de los encuentros humanos. Nosotros decimos, ay, me encontré con Dios, pues ¿a través de quién? Bueno, para el padre Félix va a suceder que él se encuentra profunda y fuertemente con Dios a través de una mujer. Hablando sobre este tema, que es el encuentro del Padre, vamos a estudiar cómo fue su vocación a las obras de la cruz. Lo primero que tenemos que situarnos en este par de personajes. Concha Cabrera había enviudado en 1901, es decir, tenía un poquito más de un año y pico de viuda, tenía 40 años recién cumplidos. Era una mujer
en la flor de la vida. Ella había aprendido a ser padre y madre, es decir, era una mujer que pues no se le atoraba nada porque tenía que realizar muchas cosas en favor de su prole, que eran 8 hijos, y el padre Félix en este periodo de su vida tiene 43 años, está en su plenitud de vigor, y pues ya lo conocemos que traía una experiencia de apostolado fuertísima, y cuando se encuentran por primera vez se da más o menos de la siguiente manera. El padre Félix está de superior de esa iglesia. Conchita escuchó una conversación de una amiga que dijo, oigan, y ya saben que acaba de llegar un padre que predica precioso sobre la cruz y que conmueve cuando predica, y en un grupo de amigas en donde estaba Conchita. Y una preguntó, no, ¿quién es? Pues no sé cómo se llama, son franceses todos ellos. Es el Padre Superior, es un Padre nuevo y tiene muy buen espíritu. Está ahí, sí, en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, en el centro. Esa que la gente llama el colegio de niñas. Bueno, entonces la señora que comentó la llegada de aquel sacerdote de la congregación de los maristas, se deshacía en alabanzas a él. Es relativamente joven, pero es muy profundo en su predicación, y es el nuevo superior de la comunidad, es muy buena persona, y yo lo saludé ya. Pero a pesar de su fuerte acento francés, predica con una claridad asombrosa. Siempre que lo he escuchado me conmueve. Esto lo escuchó Conchita, nunca jamás se dijo el nombre del sacerdote. Ella no hizo ninguna pregunta, no cuestionó nada, simplemente lo escuchó, lo dejó estar ahí, permaneció aquello como una semilla que cayó en tierra blanda y fecunda. Al otro día de haber escuchado esta conversación de amigas, se levanta muy temprano y toma el tranvía, va a la casa de su mamá, pero estamos hablando de muy temprano, y entonces la invita y se van a misa a la iglesia de Santo Domingo, que está también en el centro. El centro de México es muy grande, casi es como todo San José en Costa Rica, y entonces ahí en esa iglesia, pues llegan a la misa, Conchita va y se confiesa, luego ya participan en la misa, termina la Eucaristía y se van a desayunar a la casa de Clara, la mamá de Conchita, que vivía muy cerca de la iglesia de San Antonio, y después de desayunar, pues se despide de la mamá, va a la botica que está ahí junto a comprar un jarabe para una de sus niñas que esté enferma, y toma el tranvía para regresar a su casa. En el momento en que se sube al tranvía, sintió una corazonada o un impulso interior, o ella dice que una fuerza que la empujó literalmente a bajarse en el cruce de las calles de Independencia y Coliseo, en donde se encontraba a unos 50 metros precisamente aquella iglesia que no conocía, la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes. Cuando atravesó la calle le asaltó el pensamiento: me voy a ir a confesar. Pero luego se preguntó a sí misma: ¿a confesar? ¿Pero cómo a confesar? ¿Cómo voy a irme a confesar si me acabo de confesar esta mañana en Santo Domingo? Eso se llama abuso del sacramento. Pues, ¿qué había de confesar si ya me confesé? Pero a la vez también Conchita pensó que Dios nos ha dado la libertad de confesarnos cuantas veces se quiera y sea necesario, aunque el sacerdote se enoje, pero yo tengo libertad de confesarme cuando yo quiera. No hay ninguna ley que me prohíba confesarme 2 veces en el mismo día. Y entonces venía con estas disquisiciones cuando de repente no pudo más que hacer caso a aquella fuerza que le impulsaba,
interiormente, se baja del tranvía y hace caso que le dice: ve, confiésate, márchate luego. ¿Y qué hay de malo en aquello? Entra pues en la iglesia, que está en semipenumbra, estamos hablando que es en la mañanita, ya había ido a misa, ya se había confesado, ya había desayunado, ya había platicado con su mamá, ya había ido a comprar sus medicinas. Bueno, entonces son cerca de las 10 de la mañana. Se dirige a la puerta, que parece ser la oficina, llama al timbre, ya había timbres, aparece el sacristán y entonces le dice: ¿qué se le ofrece a usted, señora? Y Concha le dice: buenos días, mire, quiero hablar con el superior de la casa, me quiero confesar. ¿Estará él? Pues déjeme ver, me parece que no ha salido. Espere, no tarda. Me dijo que iba a salir, pero yo no he visto que haya salido. Espéreme un momentito. Entonces, el sacristán le indica: póngase en el confesionario mientras yo subo a hablar. Entonces Concha se dirige a la sacristía, donde le indica el sacristán que está el confesionario, se arrodilla para prepararse a confesar. El corazón, no sabe por qué, le late fuertemente, pero se serena haciendo una oración de confianza al Señor y espera orando en ese ambiente de silencio. Arriba se encontraba el padre Félix Rouillet, que era el superior de la comunidad, como ya hemos dicho. Este misionero, hombre optimista y vital, que vivía en la Ciudad de México desde hacía exactamente un año, estaba por salir a la calle para algunos ministerios que quería hacer, pero curiosamente en 3 ocasiones que había intentado salir, algo lo había retrasado. Se me olvidó eso, se regresa y ahí otra vez. Bueno, esta vez ya iba a salir, había hasta tomado su sombrero, se aprestaba a bajar las escaleras cuando suena el timbre, abre la puerta el padre Rouillet y ve que está el sacristán. Le dice: ¿qué pasa, Mario? Buenos días. Buenos días, padre Félix. Una persona pidió confesar con usted y lo está esperando en el confesionario de la sacristía. ¿Una persona? Preguntó por mí. Bueno, no me dijo su nombre, nomás dijo: me quiero confesar con el superior, está en casa, y como usted es el superior, bien, Mario, ahora voy. Entonces el padre se dirige a la sacristía, baja la escalera, se detiene, ahí hay un rellano en donde está el mueble, en donde toma el alba para ponérsela, se pone su estola, su sotana y su estola morada para la confesión, y hasta que llega al confesionario se da cuenta de que aquella persona que había pedido la confesión es una dama, no le habían dicho. Está arrodillada y al oír que el padre bajaba, fugazmente gira la cabeza y se asoma, pero solo un segundo se cruzan apenas las miradas, un segundo. El religioso se sienta en su confesionario y comienza el sacramento con aquellas fórmulas en latín: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén, Padre, bendígame por qué pecado. ¿Cuánto hace que se confesó? Esta mañana, Padre. Hace solo unas horas. Bien, hija, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué le aflige? Padre, he pecado, he sido soberbia, perezosa, no he hecho con perfección lo que debía, a lo cual estoy obligada. Bueno, hija, pero usted, según me ha dicho, acaba de confesarse, ¿no es así? Sí, Padre. Yo lo que quiero decirle es que usted debería intentar agradar más a nuestro Señor, ser más fiel y ordenado. En muchas ocasiones usted es superficial. ¿Cómo dice? Mire, Padre, nuestro Señor está contento con usted, pero quiere más.
una respuesta más decidida y menos tibia de su parte. Bueno, qué atrevimiento de esta señora, que le empieza a decir al padre lo que hay en su corazón. Aquella confesión duró 2 largas horas, de las 10 a las 12 de la mañana, y Concepción, sin conocer a aquel sacerdote, le habló de su interioridad con una seguridad y un fuego que ella misma se desconcertó. Por su parte, el padre Ruggier, quien escuchaba sorprendido, no se extrañó demasiado, porque escribió: yo sentía en mi alma claramente la verdad de las cosas que se me decían, y esto me dio confianza en mi nueva penitente. Sin embargo, el meollo de esta entrevista singular no era propiamente la persona del padre Ruggier, sino las obras de la cruz y su espiritualidad. En este entonces, que estamos hablando en 1903, estaban solo fundadas el apostolado de la cruz y las religiosas, pero Conchita le habló de ellas con un fuego hasta ahora desconocido por ella misma, sobre esas obras en gestación. Sin embargo, nunca tocó el tema de una congregación masculina. Fue el padre quien, al escuchar de aquel oasis de mujeres, que eran las religiosas de la cruz, le vino la idea de que quizá habría lo mismo para varones. Así que le pregunta a quemarropa: señora, ¿pero hay un oasis de hombres? No, padre, aún no, pero lo habrá. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque nuestro Señor me ha dicho que después de aprobado el oasis de mujeres, se fundaría el de hombres, ambas cosas en favor de los sacerdotes. Esta conversación en el confesionario, entre doña Concha y el padre Félix fue tan importante y tan impresionante para el padre, que después de ese encuentro él ya no sería el mismo. El padre Félix se acordó de inmediato que le estaba haciendo una novena al Espíritu Santo, que le había pedido insistentemente que le ayudara a encontrar un campo en el que se pudiera dar con mayor generosidad y entrega, puesto que sentía como que estaba estancado espiritualmente. Y se pregunta: ¿no sería la respuesta de Dios a mi petición, a esa novena? ¿No vendría esta mujer a mostrarle ese campo amplísimo en donde podría encontrar aquella perfección que estaba deseando ardientemente? En sus escritos personales, el padre Ruggier dejó el relato de aquel encuentro que marcó su vida. ¿Cómo no? Sí, les digo que ya no volvió a ser el mismo. Escribe: el 4 de febrero de 1903, a las 10 de la mañana, un miércoles, me llamaron a mi confesionario. Al entrar a la capilla, mis ojos se cruzaron con los de Concepción Cabrera por vez primera. Se arrodilló a la reja, se confesó brevemente y se puso a hablarme. Luego comprendí que veía claro en el interior de mi alma. Habló casi 2 horas seguidas, y tan hermosas cosas. De su conversación se exhalaba como un perfume de pureza extraordinario. Tuve la curiosidad de mirar por los agujeritos de la reja. Mientras hablaba, sus labios me parecían como 2 hojas de una flor de azucena. Esa comparación se me imponía. Es imposible figurarse la elocuencia más persuasiva y más amable a la vez. Es una sonrisa constante. Todas sus palabras son como impregnadas de humildad, de sencillez, de mansedumbre y al mismo tiempo llenas de amabilidad. Ahora, pues es el relato de alguien que está muy impresionado. Podríamos preguntarnos: ¿qué fue lo que conquistó y sedujo al padre Félix en forma tan repentina, total y permanente?
no era un niño, era un hombre maduro, acostumbrado al trabajo, al sufrimiento, bien formado, con una vida ministerial grande, pero también con una vida espiritual y con unos conocimientos de la Sagrada Escritura profundos. Bueno, aquí solamente podemos decir, suponemos que la obra de la gracia divina y la honda vida teologal de ambos, sin ello, pues no hubiera sucedido muy poco o nada. Concha era una mujer habituada a la entrega, al sufrimiento, era una mujer contemplativa 100%, con experiencias místicas profundísimas. Pues entonces eran dos personajes que habían tomado los dos en serio su vida cristiana. Podemos también pensar que la conversión radical del padre Félix se debió principalmente a 5 factores que estaban íntimamente relacionados. O sea, porque esto es una conversión. El padre Félix va a iniciar un trabajo interior de tal forma que lo van a desconocer. ¿Qué le pasó? ¿Algo le pasó? Bueno, ¿qué cosas influyeron en esta, digamos, transformación? Primero, su temperamento sanguíneo, es decir, un hombre apasionado. A ver, la gente que tiene pasión por las cosas es la que hace cambiar el mundo. La gente tibia y muy bien portadita, pues qué bueno, pero ahí vamos. Los apasionados rompen, pero cambian. Ser un hombre apasionado, sensible, que se entusiasmaba y entusiasmaba a otros. Era un hombre dispuesto para amar y ser amado, para acoger y para donarse. Era un hombre que estaba dispuesto a la admiración y a las decisiones rápidas. No pensaba 30 horas, no. Dijo, a ver, de 10 a 12, ¿dónde vive usted? A las 3 de la tarde ya estaba en la casa de Concha Cabrera, continuando la conversación. Otro punto es que, de hecho, al encontrarse en el momento crucial de su vida, eso que llamamos la crisis de la media edad, pues ahí estaba Félix. Es un momento de confrontación entre ideales y realidades. Triste estado de letargo espiritual, él estaba pensando en un campo, estoy estancado, y hay una apremiante necesidad de un campo de mayor perfección. Entonces eso también influyó, y la afinidad espiritual que existía entre los dos. En efecto, o sea, son dos instrumentos que vibran en la misma frecuencia. La doctrina sobre la encarnación y la redención por obra de la cruz en relación al sacerdocio de Jesucristo estaba bien arraigado en el corazón de Concha y de Félix. Entonces vibran. Ella le dice y el otro vibra con aquello. Y el impacto del encuentro les abrió también honduras insospechadas en su corazón. Esto demandó un fuerte compromiso personal, pues estaba en juego el sentido de su existencia. A partir de ese momento se abría para él un nuevo itinerario de interioridad, de conocimiento de sí mismo y de relaciones interpersonales profundas. Vamos a decir, Concha ya lo traía. Y en el padre Félix, de repente se abre esa compuerta. Es decir, bueno, ahí va a haber esto. Y también al sentirse descubierto en los secretos de su conciencia, se le ha tocado un punto vulnerable y ha despertado en él algo que deseaba hondamente y que su madre le había inculcado desde pequeño: castidad, pureza, aunque su precio fuera la cruz. Bueno, aquí hay, miren, los estudiosos del padre Félix han hecho muchas disquisiciones sobre esto. ¿Qué conoció Conchita de esa interioridad? Miren, todos los hombres y las mujeres, cuando estamos llamados a una vocación de castidad, pues la lucha está en la pureza.
Y el padre Félix no es la excepción. Ahora a esto agréguele un temperamento hondamente apasionado y optimista, pues se quiere comer el mundo y todo lo que esto les pueda sugerir a ustedes. Entonces, desde luego que él anhelaba por ser hijo de esta congregación de la Virgen María, en donde tiene como centro la pureza. Anhelaba una vida de pureza. No la tenía, pues vaya usted a saber, pero tenía un hondo deseo de tenerla. Y ahí es donde encuentra el mensaje y hace eco en su corazón. Esto, pues bueno, lo ha estudiado muy bien Bernardo Olivera, también en su momento Javier Sicilia, y nosotros podemos decir, ellos lo hablan pues desde distintas experiencias. Yo también lo digo, cuando hay ese temperamento, esos deseos y la gracia divina, y luego aparte en la mensajera, pues se dieron todas las coordenadas para que esto pudiera ser una realidad. Y verdaderamente en la historia de la espiritualidad cristiana, estos son milagros, porque hay la fuerza femenina y la fuerza masculina que se transfiguran para hacer una obra, y esta obra trasciende. El padre Félix no fue indiferente a los encantos femeninos de la señora. Lo primero que dice, ay, sus labios como azucenas, y va a tener muchas descripciones de ella. Se ve que le impactó también lo externo, pero hay una transformación, ¿verdad?, para un bien mayor. Bueno, y también Conchita supo dar respuestas adecuadas a la nueva situación del padre. Lo invita a la santidad. Una de sus constantes va a decir, padre, hágase santo. Hágase santo. Le ofrece una espiritualidad y le sugiere la fundación de un oasis de hombre a fin de responder a esa necesidad que tiene el padre de una mayor perfección. Ya lo hemos visto en Colombia, que era un gran organizador. Concha no sabía nada de eso, pero tenía una intuición bárbara. Y entabla con él una relación profunda y personalizante. Concha se va a volver su amiga y su madre, porque esta relación está destinada a que ella forme el corazón de este hijo para que sea el molde de aquellos futuros religiosos de la cruz. Es de notar que el tema de la pureza estuvo presente desde el mismo inicio de las conversaciones entre Conchita y el padre Félix. Conchita siempre decía que nuestro Señor le había dicho muchas veces que la pureza era una gracia que le había otorgado a ella. Decía, yo ni siquiera tengo memoria de qué es eso, como en un pizarrón pasa una esponja que gorra, yo no tengo memoria de eso. Y el padre Félix pues va a ir aprendiendo esta gracia, la va a ir mereciendo. Y entonces a fines de marzo Conchita sabe, le hace saber que ella está pidiéndole a nuestro Señor para él la pureza, que así como se la ha dado a ella, se la dé a él, pero que todavía no se la va a dar porque la debe merecer. Entonces todavía le dice, mire, nuestro Señor se la va a dar, pero todavía no. Está usted muy verde. Para que enraice la pureza hay que vivir la cruz. Entonces miren, pues es una historia, creo que es una historia muy interesante de dos personas que se encuentran para hacerse el bien. Bueno, antes de cumplirse el primer mes del encuentro entre el padre Félix y Conchita, ella entiende cuál ha de ser su misión para con él. Su misión para con él es la maternidad. Entonces, aunque él es mayor, Conchita va a ejercer con él como la maternidad. Y pues
como la Virgen María lo sabe, no se engendra sin sufrimiento. Conchita agregó más tarde un enigmático paréntesis explicativo. ¿Quién me había de decir que esta aceptación me arrancaría un hijo, un ángel de mis brazos? Bueno, este texto que ella escribió en su libro de vida ilumina estas palabras. En esos días, acuérdense que se encuentran en febrero, estamos en el 7 de abril, martes santo. Conchita dice que tuvo mi alma el terrible dolor de ver ahogado a mi hijo Pedrito. Era su hijito menor, tenía 4 años, y entonces estaban todos los niños jugando en el patio de la casa, estaba una sirvienta con ellos, Conchita estaba en su cuarto que daba al patio de la casa, estaba cosiendo una camisa y de repente gritan que Pedrito se ahogó. Ya expliqué antes cómo estuvo esto, escribe ella, cruel y desgarrador para el corazón de una madre. El padre Félix me hizo la caridad de ir con él al entierro y bendecir el sepulcro. Más tarde me dijo el Señor: te quité el último de mis hijos y te di al primero. Bueno, es un texto enigmático en este sentido. Así lo leyó Conchita. Y así se lo dijo Jesús. La pureza no enraiza sino en la cruz. Y la cruz la va a vivir ella profundísimamente para darle a su hijo Félix, que acaba de recibir, porque el Señor le preguntaba: ¿lo aceptas como hijo? ¿Lo aceptas como hijo? Y para dar, bueno, miren, son los misterios de la vida cristiana y la vida mística. Yo ahí no me meto a decir, porque ya me imagino que muchas personas están diciendo: pero qué injusticia, pero qué barbaridad. Bueno, el caso es que Pedro se ahoga y Félix se agrega a la espiritualidad. La lectura, Conchita la hace así. Y ella pues va a tener ese servicio materno múltiple. ¿Pero en qué consiste un servicio materno? Consiste en cuidar, estimular, enseñar, siempre en subordinación a la obra del Espíritu Santo y estando pronta a sufrir por su hijo espiritual. Estamos hablando en el caso concreto de Félix. Conchita tuvo muchos hijos espirituales, muchos, y cada uno le costó. Se trata además de comunicar el espíritu o carisma de Loaz, en este caso concreto. A él le está transmitiendo el carisma de la espiritualidad de la cruz. O sea, cruz, penitencia, mortificación, humildad. En una palabra, que el padre Félix sea santo. Y Conchita, venciendo la vergüenza, comparte este deseo del Señor con el padre Félix. En su diario leemos: el Señor me ha dicho que yo debía tomar de la mano a este sacerdote, cargarlo en mis brazos y ser como una madre para usted. No solo ver en general por su alma, sino fijarme en todos los detalles, evitarle las caídas. Quiero, me ha dicho, que me devuelvas esta alma muy pura. Al cumplirse 9 meses del encuentro, el padre Félix puede dar testimonio de la maternidad de Conchita con él. Esto lo escribe él. Ella había de ser madre de mi alma, y yo su hijo verdadero, engendrado en su corazón con el dolor. Su hijo verdadero, pues como ellos le he costado sangre y lágrimas y desvelos. Verdaderamente me ha llevado entre sus brazos,
me ha enseñado el camino del verdadero amor a Jesús y me ha sostenido en todo este tiempo por sus cartas, por sus consejos. Verdaderamente me ha tomado por suyo, por hijo según la orden que el Señor le dio en su misericordia para mi pobre alma. Ha tenido los desvelos de una madre y le he costado en estos 9 meses muchos dolores. Siguiendo con el tema de la pureza que Conchita tanto deseaba para el padre Félix, redactando su vida, escribe: otro día me dijo Jesús, Él es el hijo de la pureza. Fue engendrada esa alma en el martirio de la pureza. Y se me aclaró la inteligencia de esto, recordando las angustias de mi corazón por no faltar a esa virtud favorita y tan amada de mi alma, cruzando después entre calumnias, etc. Esa alma tiene que ser toda pureza para comunicarla a otros. Su nuevo ser es el de la pureza, pero debes envolverla en la atmósfera del dolor, sacrificándote por ella. Esto se lo está diciendo Jesús. Debes comprarme su pureza con la moneda con que se compran las gracias, especialmente esta. La pureza se compra con sangre. Bueno, si nosotros nos trasladamos al momento tremendo y a la vez solemne y hermoso de la crucifixión de Jesús, ahí María nos engendra en el dolor, en la cruz, y ahí compra. Se puede decir, esta palabra es fea, pero no tenemos otra en nuestro diccionario para decir, ahí adquiere, gana, nos conquista para la humanidad a través de los dolores de entregar a su Hijo en la cruz. Compra la salvación para la humanidad. En este sentido le dice Jesús a Conchita que la maternidad cuesta eso. El 18 de noviembre de ese año, el padre Félix visita a Conchita en su casa y esta le da a conocer una noticia. Le dice: el Señor no quiere todavía, esto le duele mucho al padre Félix, que él haga un voto especial de pureza, sino que se espere un poquito. No quiere que lo haga en este mes de noviembre, sino que lo haga hasta el 8 de diciembre. Y el padre Félix tiene que prepararse para esa gracia tan grande con un retiro. Y Conchita agrega: no se figura qué gracia tan grande le va a hacer el Señor. No sabe usted cómo lo quiere. Y luego le dice una cosa que le impresionó mucho al padre Félix. Le dice: ha dicho, mi Félix. Estas últimas palabras tocan hondamente el corazón del padre Félix y explota de alegría y agradecimiento. Bueno, cuando Concha le dice que Jesús le ha dicho mi Félix, ya entonces él empezó a afirmarse Félix, todo de Jesús, y subrayaba como 20 veces con ese temperamento ardiente su firma, Félix, todo de Jesús. Y exclama diciendo: oh mi Jesús, ¿cuánto te debo lo que haces por mí en Concha? O esa gracia de pureza, ¿cuánto le había costado a mi madre? ¿Cuántas oraciones, cuántos suspiros, cuántas promesas y cuántas terribles penitencias? Ayer se acostó 33 veces en su cama de espinas. Y así llegó el día que el padre Félix calificó como el más hermoso de su vida. Ese día le causa un profundo agradecimiento.